en esta actividad de esta temática que es muy relevante, digamos, para los docentes, tanto para los profesores, que por supuesto que están en ejercicio y que van a verse, digamos, afectados, y los estudiantes que se van a ver afectados por estos cambios, y también para los estudiantes de las carreras de pedagogía que en un futuro, digamos, cercano, pronto van a ejercer en el sistema escolar. Entonces es importante estar al tanto de estos cambios, de estas actualizaciones que se están haciendo del currículum escolar en nuestro país. Eh, la charla de hoy, el conversatorio de hoy, se llama Observaciones a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la propuesta de la actualización de bases curriculares del Mineduc 2024. O sea, llamamos actualizaciones bases curriculares 2024, pero en realidad este es un proceso, digamos, que ya lleva un tiempo y eh, se proyecta que estas nuevas bases estarían poniéndose en ejercicio, o sea, estarían, digamos, siendo parte de los nuevos planes de estudio a partir del año 26 aproximadamente. Bueno, todo va a depender de cómo vaya el proceso, digamos, avanzando y pasando por las distintas instancias de aprobación de estas nuevas bases. Bien, para hoy tenemos invitada a la profesora María Josefina Díaz Castro. Ella es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Educación Media, mención Historia y Geografía de la Universidad de Chile. También es magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, Tiene una licencia también en Historia de la Universidad Andrés Bello y un bachiller en Humanidades de la misma universidad. ¿Ya? Ella es profesora, es coordinadora en este momento del Departamento de Historia Básica y Media del Colegio San Orlán de la Cisterna. ¿Mm? Es, no sé si dije algo mal o se me olvidó algo, Josefina, para poder darte a ti la palabra ahora. No, está todo súper bien, Ya, es correcto. Josefina entonces nos va a exponer algunas ideas que tiene sobre este proceso de actualización de las bases, sobre todo centrado en nuestra área disciplinar, en la historia, geografía y educación cívica, perdón, educación ciudadana, ¿cómo se llama ahora? Perdonando eh, yo por deformación digo a veces educación cívica, porque soy de esa época, soy un poco antiguo, me comprenderán. Ahora se llama Educación ciudadana. Educación Ciudadana, y la asignatura se va a llamar así, Historia, Geografía y Educación Ciudadana, de acuerdo a lo que establece esta nueva actualización. Bien, Josefina, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, obviamente primero partir agradeciendo la invitación a Marcela Cubillos, que ya fue el contacto para poder hacer la charla del día de hoy. Vengo en realidad un poco como a explicarles un poco cómo fue el proceso en el colegio, cómo fue este llamado de parte del Ministerio de Educación para que nosotros como profesores participáramos de esta encuesta. Como bien dijo el profesor Carlos, recién esto está dentro de un proceso, ¿cierto? Que llevó bastante tiempo, a lo cual nosotros nos sentimos como muy contentos de participar, ¿ya? Porque en los antiguos cambios curriculares, que yo también he vivido, ya este sería mi tercer cambio curricular, claro, uno agradece que tomen en cuenta, si bien no consideramos que quizás nos pueda, o sea, como que nuestra opinión vaya a repercutir en algo quizás, pero por lo menos que nosotros ya nos vayamos preparando porque este cambio curricular es bastante importante y significativo. Entonces, la idea de hoy, de esta charla, es un poco traerles a ustedes esta experiencia que nosotros tuvimos a nivel de colegio, cómo también nosotros preparamos esta jornada y finalmente cuáles fueron un poco las observaciones que nosotros hicimos a este currículum. Si bien obviamente es un currículum que es bastante pretencioso, que tiene como hartos temas súper importantes, yo creo como muy importantes y significativos, ahí obviamente hay varias cosas que nos vamos a quedar un poco en el aire porque no tenemos mayor respuesta de ello, pero un poco explicarles cómo fue esta jornada que, insisto, para nosotros como colegio y obviamente como profesores fue bastante importante y significativa. Bueno, un poco antes de comenzar, explicarles, bueno, como ya dijo el profe, quién soy. Ay, no me cambié la diapo. Ahí sí. Ay.
Y ahí sí. Bueno, sí, soy profesora de historia de la Universidad de Chile, yo me titulé hace bastante tiempo, también soy magíster, pero aquí lo que me convoca es que yo tengo hoy día un cargo dentro de mi establecimiento, que es ser la coordinadora de enseñanza básica y de media. Entonces, cuando a nosotros se nos propone trabajar esta consulta pública, se nos pide a las coordinaciones que trabajemos la comparación entre ambos currículos, porque como yo trabajo con profes de básica y de media, y bueno, un poco contextualizando que en mi colegio, yo no, en básica, mis colegas no son todos especialistas en media, entonces la idea era como un poco analizar lo que nosotros estamos trabajando ahora para que después, en otro momento, cuando nosotros trabajamos la propuesta curricular, pudiéramos hacer como, obviamente, como este cruce de información para ver finalmente qué era lo más significativo o qué es lo que nosotros podíamos rescatar de esta nueva propuesta curricular. ¿Ya? Bueno, y también les puse que también soy profe jefe de un cuarto medio, hago electivos, en este momento estoy haciendo diplomado en mentoría en la Diego Portales. Un poco también, ¿por qué les quise contar todo esto? Para que cuando ustedes sean futuros profesores, yo sé que están en formación, la idea también vean esta situación como con alta perspectiva, ¿ya? Y obviamente también agradecer a la universidad que se dé esta instancia, porque no siempre se tiene como la oportunidad, ¿cierto?, de llevar como lo que uno vive en el aula o lo que uno vive, está viviendo obviamente en los colegios. Eh, bueno, como les dije, esto fue un proceso largo, ya, donde finalmente el Ministerio de Educación hace finalmente varias etapas donde nosotros participamos específicamente en esta consulta pública, ya que es lo que yo les quiero hablar hoy día, y que finalmente toda esta consulta pública de todas las asignaturas, finalmente después nosotros tuvimos que llenar en una página, ¿cierto? Todas las conclusiones que nosotros llegamos como departamento. ¿Ya? Por ejemplo, qué era lo que nosotros queríamos como, o qué inquietudes teníamos nosotros respecto al proceso, o en realidad qué era lo que se podía mejorar respecto al proceso, o por ejemplo nos preguntaban qué era lo que a nosotros nos pareció como más significativo dentro, por ejemplo, del currículum de historia. Así que por eso les digo que para mí o para mi equipo en particular fue como súper importante y significativo que nos ayudaran, o sea, que nos dieran la oportunidad finalmente de poder estar dentro de esta consulta. ¿Ya? Esto es un proceso que todavía no se cierra, porque como ahí dice que en noviembre recién se va a ingresar la propuesta al Consejo Nacional de Educación y ahí obviamente después tiene que pasar a ser votado a la Cámara de Diputados. Así que es un proceso bastante largo. Bueno, nosotros como colegio tuvimos obviamente una preparación de la jornada, ¿ya? Y aquí quiero poner como harto énfasis porque pasa mucho que, claro, cuando uno ya está en el ejercicio, yo llevo 15 años, ¿cierto? A veces como que uno se le olvida un poco cuál es como el eje que tiene el currículum y finalmente cuál es la orientación que uno tiene que trabajar en las escuelas, ¿ya? Entonces, como coordinadora, lo que nosotros hicimos al principio fue, como les había dicho, analizar el actual currículum, ¿ya? Y ver finalmente cuál era la orientación que tenía, que finalmente qué era lo que rescataba el currículum, para que en un segundo momento, cuando nosotros hicimos este diálogo, ¿cierto? Finalmente de reflexión, pudiéramos hacer como el contraste, onda. ¿Qué va a cambiar finalmente de este nuevo currículum? ¿Para dónde va a orientarse? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo currículum? ¿Ya? Porque tengo entendido que ustedes ya participaron de una charla que vino del Mineduc y hay hartas, o vienen bastantes, ¿cierto?, cambios significativos dentro de este currículum, ¿ya? Y como les digo, al final nosotros tuvimos que registrar todas estas reflexiones y que en teoría se va a tomar todas estas reflexiones que se hicieron de los colegios y tengo entendido también de la sociedad en general, y finalmente se van a tomar en consideración, voy a poner entre comillas, claro, como todas las dudas que nosotros tengamos en relación a este cambio curricular. Bueno, nosotros, ahí sí, en la preparación de la jornada, el Ministerio de Educación a nosotros nos entregó una serie de talleres que nosotros podíamos trabajar, ¿ya? Y nosotros escogimos el taller número 2, que era sobre la coherencia curricular en mi asignatura. El objetivo que nosotros trabajamos específicamente era ver el propósito formativo del currículum, o sea, no adentrarnos tanto como específicamente en cada uno de los OAs, sino que finalmente cuál era el objetivo o cuál es el para qué de este currículum, ¿ya? No sé si ustedes manejan muy bien lo que significa el propósito formativo, pero finalmente lo que significa es para qué el de la enseñanza. O sea, ¿por qué existe el currículum de historia y cuál es el objetivo que tiene el currículum de historia con los estudiantes? ¿Ya? Entonces nosotros hicimos obviamente este como hilo conductor, ¿ya? De este propósito formativo tanto en básica como en media,
y fue el mismo que nosotros después comparamos con el actual currículo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros hicimos como la separación como bien específica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de revisar como bien a cabalidad las bases curriculares, pero la base curricular en historia tiene una separación entre primero y sexto básico y después desde séptimo a segundo medio, donde cada uno de los ciclos tiene obviamente un propósito formativo. O sea, tiene obviamente un porqué. ¿Por qué en básica se pasa tales contenidos o por qué en básica hay que trabajar tales, por ejemplo, habilidades? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que la asignatura de historia va a permitir al estudiante alcanzar una mejor comprensión de su sociedad y de su rol en ella. O sea, se toma obviamente al estudiante y es finalmente de primero a sexto básico lo que uno tiene que lograr a través del currículum, de los OA, es cómo finalmente el estudiante, ¿cierto?, puede comprender su sociedad y cómo él está inserto dentro de esta sociedad, ¿ya? Por eso, el currículum después, para ir avanzando, se toma de distintas disciplinas, ¿cierto? Como dice ahí, por ejemplo, los chicos tienen que trabajar de las distintas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, que está en el acá dice que permite al alumno desarrollar conocimientos y habilidades y actitudes necesarias para comprender la compleja realidad social contemporánea y su devenir, por ejemplo. ¿Ya? Y para eso se utilizan distintas perspectivas, ¿cierto? Desde la historia, la geografía, la economía, la demografía, y así uno va construyendo, ¿cierto?, el currículum en este ciclo, que es de primero a sexto básico. También otro alcance bien importante, que después obviamente la idea es como compararlo con la propuesta del nuevo currículum, es que de primero a sexto básico los ejes van cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el eje de historia, el eje de formación ciudadana, donde primero a quinto básico más o menos, el eje formación ciudadana es súper presente. De hecho, el eje de historia está como bien disminuido. Y a su vez, en enseñanza media, esto va a empezar a cambiar. Desde sexto básico en adelante, ¿cierto? El eje de historia empieza como a ser más profundo y el eje de educación ciudadana se va como achicando. Porque después de segundo medio, ustedes saben que viene la asignatura que dijo el profesor anteriormente, que es educación ciudadana, donde se trata obviamente de hacer que la educación ciudadana sea como más activa dentro de un propósito formativo que tiene este currículum. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros hicimos previamente para poder, obviamente, hacer el contraste con lo nuevo que viene en este currículo, que como les digo, es bastante importante, es significativo. Van a ver también que es bastante ambicioso, y ahí obviamente nosotros como docentes también nos viene como varias preguntas de cómo esto se va a llevar a cabo en los establecimientos, o cómo se va a ir implementando también, etcétera, etcétera. Ya, si nosotros seguimos avanzando dentro de estas bases curriculares, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con el segundo ciclo que viene desde séptimo a segundo medio, que ahí también ocurre algo importante. No me quiere pasar la diapo. Mm, ya, entonces tenemos las bases curriculares, también nosotros seguimos con el lineamiento de este propósito formativo, donde lo que dice este currículum, el currículum actual, que ustedes también están estudiando, ¿cierto? Que lo que se propone, ¿cierto?, es continuar el desarrollo de los aprendizajes del ciclo anterior. O sea, ustedes se pueden dar cuenta de que el currículum nacional en historia lo que busca es lo que se trabaja en enseñanza media, obviamente se continúe trabajando, o sea, perdón, en enseñanza básica, se continúe trabajando en enseñanza media, ¿ya? Y también busca, ¿cierto? Aquí como que se profundizan más las habilidades y busca contribuir, como dice ahí, la formación de personas capaces de analizar realidades complejas y de desarrollar visiones propias fundadas en un pensamiento riguroso y crítico. ¿Ya? Por eso, en esta etapa, ¿cierto? Las habilidades son un poco más profundas, ¿cierto? Y tienen como propósito formativo, como dice acá, es obviamente continuar con el desarrollo de lo que uno trabaja en enseñanza básica. Pero, o sea, no quiero como involucrarme mucho con la crítica como a este currículum, pero finalmente, claro, estamos divididos en ejes, donde yo les dije que en enseñanza básica el eje de educación ciudadana está como más presente, pero después obviamente se profundiza en media todo lo que tiene que ver con el eje de historia. Y hay algo también súper importante que también lo retoma el nuevo currículum, que tiene que ver con esta conciencia que dice acá, que está basada en los derechos humanos, que es súper importante.
¿ya? Ahora, de forma muy personal, también comentarles que a veces la asignatura de historia, no sé si les ha pasado quizás en sus prácticas pedagógicas, que hay algunos temas en historias que a veces son un poco sensibles para los establecimientos educacionales. Ya, por ejemplo, contarles así rápidamente que como proyecto de departamento de nuestro colegio, nosotros desarrollábamos una feria de los derechos humanos que desafortunadamente tuvo que ser eliminado, o sea, no pudimos seguir trabajando con la feria de los derechos humanos porque fue un tema un poco controversial dentro del espacio escolar. Pero lo importante y lo significativo, lo que vamos a ver después con este cambio curricular es que los derechos humanos siguen siendo como algo súper central dentro del eje, ¿ya? Y por algo también se cambia el nombre de la asignatura y se llama o se pasa a llamar Historia, Geografía y Educación Ciudadana. ¿Ya? Entonces, hay como hartas cosas que dentro del espacio escolar, si bien están propuestos como uno A en sí mismo, a veces generan como un poco de dificultad, ¿cierto? Como a la interna dentro del espacio escolar, ya sea por equipos directivos o también, no sé, a veces pasa mejor no sé, por algunos apoderados, etcétera, etcétera. Ya, bueno, y lo interesante es que dentro de este currículum actual, ¿cierto? Nosotros trabajamos con las habilidades, ¿cierto? Que es la perspectiva multidisciplinar, obviamente la idea es cómo pasar el contenido desde distintas perspectivas, ya sea desde la economía, por ejemplo, ahí, etcétera, etcétera. Se trabaja mucho el pensamiento histórico, el pensamiento geográfico, que hay algunos elementos de estos que se rescatan en la actual propuesta curricular, ¿ya? El desarrollo de las competencias ciudadanas, por ejemplo, la historia de Chile y el mundo bajo una mirada dialógica. Aquí, siempre nosotros cuando hicimos este análisis nos centramos mucho en primero y segundo medio, porque aquí ocurre la situación, claro, de que a nosotros nos pide el currículum, que nosotros pasemos el contenido, mirando siempre cómo Chile se inserta en los procesos mundiales, ya que a veces resulta un poco difícil, ¿cierto? Como poder llevar como una linealidad o que los chiquillos tengan o perciban como una coherencia dentro de este diálogo que uno tiene que hacer. No sé si les ha pasado dentro de su práctica que en primero medio sobre todo es como bien complejo el contenido y a veces como un poco difícil también como trabajarlo en el aula. Es como muy, como a veces nosotros decimos que es como medio etéreo, ¿ya? Eso obviamente cambia mucho y radicalmente en el nuevo currículo. Ya, yo me acuerdo también, como les decía, la idea también es un poco como explicar cómo fue mi experiencia cuando fue este último cambio curricular. Yo no me acuerdo que se haya dado como este espacio donde los profesores hayamos podido como hacer este análisis, ¿cierto? O haber como cuestionado ciertas cosas, sino que finalmente se llevó a cabo. No me acuerdo yo de un proceso así como el que estamos nosotros viviendo. Bueno, este fue como lo central o lo que nosotros podríamos definir como como el hilo conductor, ¿cierto?, de este currículum que nosotros tenemos hoy día en la actualidad. Entonces nosotros lo que hicimos como departamento fue centrarnos en eso, específicamente en cómo estaba construido este currículum. Porque si nosotros no entendíamos bien cómo podíamos, obviamente, mirar de forma general este currículum, nos iba a ser como un poco difícil poder analizar la propuesta curricular que nos entregó el Ministerio de Educación. ¿Ya? Esto, como les mencionaba, se llevó en 2 jornadas. Nosotros primero hicimos todo este trabajo donde nos juntamos, ¿cierto?, como departamento de historia, a analizar finalmente o analizar de forma como muy profunda este currículum, para después pasar a esta segunda instancia donde trabajamos los documentos que nos entrega el Ministerio de Educación a través de esta consulta pública, ¿ya? Lo primero que nosotros obviamente nos llamó la atención y en realidad bien a priori nos sentimos como muy así importante y significativo es el cambio y la denominación de la asignatura, que ahora se va a llamar Historia, Geografía y Educación Ciudadana. ¿Ya? Que si bien educación ciudadana ha estado presente en el actual currículum, como les decía, sobre todo en enseñanza básica, donde el eje es mucho más importante que en enseñanza media, porque después en tercero y cuarto medio, claro, tenemos la asignatura en sí misma, ahí hay un cambio como de percepción, ¿cierto? Como lo que leíamos en la enseñanza básica, donde decía, claro, el estudiante primero se tiene que conocer como localmente y se tiene que conocer ellos en perspectiva de. Aquí como que se abre un poco como toda la mirada del currículum, porque como que el principio formativo, lo que ellos buscan, ¿cierto?, es que los estudiantes puedan analizarse desde una perspectiva local,
nacional, regional y global. O sea, por eso les decía que, claro, cuando uno analiza como bien profundamente el cambio curricular, es bastante, o se podría denominar que es como bastante pretencioso, pero también responde a una lógica de lo que nosotros hemos estado viviendo últimamente como sociedad. ¿Cierto? Todo lo que ha tenido que ver con cambios migratorios, ¿cierto? De cómo finalmente los chiquillos o los estudiantes logran como percibirse dentro también de estos cambios que nosotros estamos teniendo. Entonces, dentro de esta perspectiva, nosotros hemos considerado, o consideramos, claro, dentro del análisis, que hay cosas como bien pertinentes y que seguramente si esto se logra concretar, yo creo que tendríamos como una mirada muy distinta o de construcción, ¿cierto? De una mirada, ¿cierto? Desde la educación, como muy distinta. Porque no sé si también escucharon en la charla que les dieron del ministerio que si bien hay un cambio curricular dentro de la asignatura, hay un cambio curricular como general que va a involucrar a todas las asignaturas. Porque hoy día nuestro currículum, si bien a nosotros nos instan a que hagamos trabajos como interdisciplinarios, que por temas de tiempo no se puede, que es difícil un poco como lograr como conectar con algún colega para poder obviamente como unificar criterios, etcétera, etcétera. Pareciera que esta propuesta curricular lo que hace es como unificar bastantes temas. De hecho, hay dos OAs que van a ser como transversales a todas las asignaturas. Entonces, pareciera que lo que busca este currículum de verdad es como generar como esa integralidad, ¿ya? Y que los estudiantes también lo puedan percibir así. O sea, en teoría está como así como construido, así está como la propuesta, ¿ya? Bueno, entonces, nos quedamos primero como lo más importante y significativo, que se incorpora el eje de educación ciudadana al nombre de la asignatura, lo cual nosotros consideramos que es algo súper importante y significativo, tomando en cuenta como los últimos procesos sociales que nosotros hemos vivido, no sé, un poco la desconexión también que tienen a grandes rasgos, ¿cierto?, los estudiantes, por ejemplo, con temas políticos, por ejemplo, o no maneja muy bien mucha información. Entonces, creemos nosotros como que el currículum se hace un poco cargo de toda esta situación. ¿Qué más? Bueno, eh, acá yo les puse, así como bien, bien en resumido, como este eje conductor, este propósito formativo que va a tener esta nueva propuesta curricular, ¿ya? Donde dice que se va a fortalecer la exploración, la curiosidad y el interés. Ahora, claro, nosotros tenemos como la duda, es como, ya, pero ¿cómo esto se va a aterrizar finalmente? ¿Cierto? También lo que va a buscar es que los estudiantes puedan ser mucho más reflexivos, ¿ya? Que se pueda también fomentar mucho lo que sea la participación activa. Aquí yo me quiero detener un poco porque desde el punto de vista, como desde mi experiencia o donde el colegio donde yo trabajo, nos ha costado mucho trabajar la participación activa, ¿ya? Y lo que nosotros consideramos, lo que analizamos también en esta jornada, es que claro, quizás ahora como va a estar como sujeto a uno a o va a estar sujeto dentro del currículum de la asignatura, quizás va a ser como más visibilizado, ¿ya? Porque a veces, claro, uno como, o en la experiencia que yo tengo en mi colegio, que nosotros tenemos que hacer tenemos que presentar proyectos, por ejemplo, no sé, ahora estamos presentando el proyecto de formación del centro de estudiantes y nos ha costado un montón, porque los chiquillos no vienen o no tienen o no lo han trabajado, por ejemplo, en enseñanza básica, por poner un ejemplo, sobre la participación activa. O, por ejemplo, muchas veces pasa que los profesores cuando tienen que hacer sus directivas de curso no fomentan la participación, sino que a veces como que lo eligen a dedo. Entonces, hay como hartas cosas que se integran dentro, ¿cierto?, de este nuevo currículum, que a lo mejor nos va a ayudar quizás a poder lograr ¿cómo se llama?, el propósito formativo que tiene este currículum, ¿ya? También otra cosa interesante, y también yo creo que un desafío para nosotros y para ustedes también que están estudiando, cómo nosotros vamos a integrar todos los otros temas que pide este currículo. Por ejemplo, habláis de la crisis ambiental y climática. Si bien hoy día hay un eh, electivo, ya que se puede dar en tercero y cuarto medio, que tiene que ver con geografía y territorio, lo interesante es que ahora va a estar dentro del currículum, pero a nivel general, o sea, desde primero hasta segundo medio. Ya no va a estar como fuera, como que no va a estar como aislado, se podría decir, ¿ya? También va a estar dentro, ¿cierto?, este propósito formativo, la necesidad de fortalecer las democracias,
¿ya? La convivencia cívica, el respeto por la diversidad de la humanidad y del país. O sea, como les decía, como que este currículum como que logra abarcar muchos temas, ¿ya? Que son súper importantes y que están ocurriendo hoy día a nivel no solamente país, sino que a nivel global, y que en teoría los chiquillos o los estudiantes van a poder, ¿cierto?, estudiarlos. Y si uno revisa, así como bien a cabalidad, desde primero básico está como, está dentro, obviamente, como dentro del currículum, ¿ya? Por otra parte, que también es bueno e importante, que se va a mantener, ¿cierto?, lo interdisciplinar. O sea, ustedes saben que el estudio de la historia, o en realidad también para enseñar la historia, apoyarse en las distintas disciplinas es fundamental, ¿ya? También potenciar el pensamiento crítico, que también es como algo fundamental dentro de nuestra asignatura, y robustecer, como dice ahí, el desarrollo del pensamiento histórico, geográfico y social. Algo que no tenemos muy presente, o en realidad no se trabaja tanto, o quizás por temas de tiempo, y ahí obviamente hay otros factores, que desafortunadamente en el currículum actual está como muy alejado, ya que tiene que ver con geografía. ¿Ya? Por ejemplo, en primero medio, si bien hay un OA que trabaja geografía, siempre como que se tira muy para atrás y a veces como que no se alcanza mucho a pasar. Lo interesante de este cambio curricular es que viene ese eje incorporado. Voy a pasar la siguiente diapo. Y no sé si, bueno, les comentaron a ustedes en la otra charla que eh, ahora la asignatura, aquí está, van a tener los 4 ejes que van a estar dentro del currículum, ¿ya? Se integra como un eje, pero transversal, o sea, no va a ser como en enseñanza básica, que es de primero a sexto básico, educación ciudadana es un eje fundamental. Si bien no se pierde en enseñanza media, pero obviamente como que se minimiza, sino que ahora, desde primero a segundo medio, educación ciudadana va a ser un eje completo. Lo mismo va a pasar con geografía, lo mismo va a pasar con historia, y se incorpora este cuarto eje que lo tienen que tener todas las asignaturas, no solamente historia, lenguaje, sino que matemática, por ejemplo, ciencia, educación física. Todos van a tener que tener este cuarto eje que es leer y escribir para aprender. ¿Ya? Eso también es un cambio importante y significativo, es un poco lo que yo les decía, que este currículum como que de verdad viene como a integrar, ¿cierto? Donde finalmente todas las asignaturas no trabajen como que de forma como tan aislada, sino que finalmente como la responsabilidad de este leer y escribir no solamente va a ser para las asignaturas humanistas, sino que ahí también viene todo el desafío para el resto de las asignaturas, donde este eje va a estar presente, o sea, está presente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el colegio donde yo trabajo, como coordinación, como coordinadora, nosotros propusimos este taller, o esta forma, perdón, de trabajar, donde nosotros tenemos que leer, escribir y comunicar. Claro, para fomentar la lectura, porque ustedes saben que después, post pandemia, costó mucho que los estudiantes volvieran a escribir, ya se perdió mucho el tema de la escritura, y obviamente se ha perdido mucho también el tema de la lectura. Entonces, este currículum como que viene a hacerse cargo un poco también de esta, como podríamos llamar, no sé, como falencia que tenemos como a nivel curricular, donde se le insta a todas las asignaturas que tienen que leer. Así que es como bien importante y significativo. Ahora, eh, claro, como les mencionaba, nosotros igual terminamos obviamente todo este proceso haciendo el análisis, revisamos, ahora no me da como más tiempo como para analizar así como cada uno de los cursos, ¿cierto? Desde primero básico, etcétera. Pero lo importante, nosotros teníamos obviamente muchas dudas. Uno, ¿cómo se va a implementar? Ya que ahí nos decían que la implementación iba a ser progresiva. Ahora nosotros preguntamos de qué manera se va a hacer progresiva, si va a partir quizás primero con enseñanza básica o después con enseñanza media, porque claro, el currículum es como bien pretencioso y obviamente el propósito formativo tiene un grado de avance. O sea, yo no podría como aplicar
lo que dice este currículum actual, esta propuesta, lo que no aprendieron los chiquillos en primero básico, por ejemplo, después no puedo como pasarlo en segundo medio porque los chicos no van a entender la nueva construcción de este currículum. ¿Ya? Pero sí lo que dice las bases es que finalmente va a ser una implementación progresiva, ¿ya? La otra duda que teníamos nosotros es cómo se va a trabajar el currículum. Porque si bien tiene estos cuatro ejes, por ejemplo, que tiene educación ciudadana, o sea, tiene el eje de geografía, tiene el eje de historia, yo voy a tener que unir estos ejes para poder pasar un determinado contenido, voy a tener que pasarlo de forma aislada cada uno de los contenidos. Entonces ahí obviamente tenemos como esa duda que todavía no sabemos cómo se va a implementar. También nos asaltó la duda de qué va a pasar con las universidades, qué va a pasar con la formación inicial docente. Eh, Cómo las universidades que, por ejemplo, tienen este régimen, que yo también lo estudié, que es primero la licenciatura y después saqué la pedagogía, claro, ¿a qué se le va a poner mayor énfasis? O cómo finalmente se va a trabajar historia en sí mismo, porque este currículum lo que hace también es achicar el eje de historia. De hecho, no lo presenté ahora, pero si ustedes revisan el documento, en primero y segundo medio, el eje de historia de, no sé, creo que son 11 o 12 OA, pasa a ser 6 OA. O sea, se achica bastante porque le da obviamente protagonismo a lo que es educación, formación ciudadana y obviamente entra a lo que es geografía. Y ahí entra también otra pregunta, es qué va a pasar con geografía. Porque, insisto, si ustedes revisan también el documento, geografía es bastante, ¿cómo llamarlo? Como, no es compleja la palabra, pero por ejemplo, había uno A, me acuerdo, que hablaba sobre las mareas cómo influye las mareas, no me acuerdo en qué específicamente, pero claro, nosotros nos miramos con nuestros colegas, es como, bueno, o sea, no manejo muy bien el tema de las mareas, entonces como que hay hartas cosas que, claro, nosotros como docentes también quizás vamos a tener que hacernos cargo, yo no sé si va a venir, bueno, me imagino que van a ir directrices de parte del ministerio, y obviamente nosotros los profesores vamos a tener que estar actualizándonos también, ¿sí? ¿Qué va a pasar también con los establecimientos educacionales? Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, somos parte de una corporación donde nosotros nos evalúan externamente 3 veces al año con unas pruebas, que son las pruebas corporativas. ¿Qué va a pasar si finalmente este currículum lo que busca es trabajar específicamente las habilidades de la asignatura? Entonces, bueno, yo entiendo que hoy día, por ejemplo, está la prueba TIA, que trabaja netamente las habilidades, ¿cierto? Pero uno también es como que este cerco y todo lo que nosotros conocemos hoy día como este sistema educativo, claro, va a tener que modificarse. O sea, ¿qué va a pasar también con las PAES? Por ejemplo, nosotros pensamos que también iba a haber un eje de economía, ¿ya? Que es un eje que entra en PAES, pero eje economía no está. De hecho, por ejemplo, nosotros como sistema, o sea, como colegio, tuvimos que implementar el electivo de Economía y Sociedad en cuarto medio, porque es un eje PAES, pero en este currículum no está presente. Ya antes, por ejemplo, o sea, hoy en día está el OA en primero medio, pero no es como economía muy básica. ¿Se entiende o no? Entonces, claro, son hartas dudas que nosotros nos quedaron, pero finalmente nosotros igual al completar este segundo momento de la jornada se mandaron al Ministerio de Educación. Insisto, no sé si esto o nos van a tomar como mucho en cuenta lo que nosotros dijimos, pero finalmente son dudas que nos quedan frente a todo este cambio curricular que en teoría o desde mi perspectiva como muy personal, o lo que yo trabajé también con los profes ese día en esta jornada, encuentro que es un cambio importante, significativo. eh, Creo que el eje que se está mirando la educación, creo que es lo que necesitamos, es lo que necesitan nuestros estudiantes, pero claro, también nos queda como todas estas dudas de que finalmente cómo se va a ir implementando. Eso, no sé qué más decirles. Eso, no sé si tienen dudas, consultas. Eh, Se escucha, ¿verdad? ¿Me escucha, Josefina? Sí, Bien, gracias, Josefina, por la presentación. Creo que fue muy clara, digamos, concisa, digamos, los aspectos principales sobre esta actualización de las bases curriculares que están en este momento en cierne, un proceso que se está desarrollando.
No sabemos todavía el resultado final, tenemos que Ujú. esperar, digamos, que dicen las instancias superiores de este proceso que tienen que aprobar estas bases cuando para que entren en vigencia. Claro. Eh, Respecto bueno, a, a las preguntas, yo tenía pensado, digamos, algunas preguntas como para después orientar un mini diálogo que tengamos aquí, digamos, después de tu exposición. Ujú. Yo creo que de alguna forma tú las fuiste respondiendo. En el fondo, es importante que nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes, los que van a ser los futuros profesores, los que se están formando en pedagogía, puedan conocer cómo en este caso una comunidad educativa y principalmente los profesores enfrentan estos procesos de actualizaciones curriculares. Porque sabemos por ahí que la ley dice, nuestra ley general de educación, por ahí lo tengo anotado para que no se me olvidara, eh, contempla que dice que las bases curriculares, dice, lo voy a leer textual, tendrán una vigencia mínima de 6 años, dice, sus modificaciones y actualizaciones deberán incorporar a lo menos procesos de diagnóstico, consulta, evaluación y retroalimentación. O sea, la ley lo establece así, la ley general de educación vigente, y lo que hemos visto, digamos, los que hemos conocido este proceso, que tú también nos has mostrado. Hemos visto que incluso la misma ley está dando estas etapas. Habla de un diagnóstico, de la consulta, digamos, a la ciudadanía, a los expertos también, al mismo sistema escolar y lo que tiene que ver con la evaluación y la retroalimentación. Eso lo dice el artículo 31 de la Ley General de Educación. Eh, pero volviendo a lo que te estaba comentando, a las preguntas, digamos. Por lo tanto, de esto podemos deducir que vamos a tener cada cierto tiempo, no sé, serán cada 10 años más o menos, las últimas Mm. bases curriculares, bueno, yo creo que deben tener por ahí unos 10 años. Eh, Vamos a estar sometidos a estos procesos, o sea, es algo que va a ser recurrente en la labor docente, en el trabajo de las comunidades educativas. Bueno, tú nos fuiste explicando un poco cómo ustedes se fueron, digamos, enfrentando, digamos, cuáles fueron las estrategias que tomaron para eh, afrontar estos cambios. Eh, las preguntas yo creo que de alguna forma se fueron respondiendo, digamos, esas preguntas más generales, pero no, me gustaría que pudieses precisar más en justamente respecto a cómo lo ves en tus colegas y cómo te sientes tú también en relación a, a la preparación, a las herramientas que puedes tener, tanto herramientas, me refiero, relacionadas con habilidades, con conocimientos, digamos, desde el punto de vista de los conocimientos de la preparación que tú tienes y de los recursos con que cuentan en las aulas para enfrentar estas actualizaciones curriculares. Mm. Porque como tú dijiste ahora, claro, en general los profesores de historia, digo, es una generalidad, tenemos, nuestra formación siempre está un poco más cargada a la historia. Sí. Pero ¿qué pasa tenemos esos conocimientos, tenemos esas habilidades, digamos, contamos con esos recursos para enfrentar, por ejemplo, un currículum más cargado a la geografía propiamente Mm. tal? Por ahí hay aspectos, si bien bueno, lo que es la educación ciudadana, por supuesto, también otro de los ejes importantes. Y algo también hay por ahí leí yo, de educación financiera también. Hay algunos aspectos que se comparten con la asignatura de matemáticas también, pero también hay algo novedoso por ahí en ese Sí. aspecto. Mm. Eso, si pudieses, digamos, no sé, como te digo, desde lo que tú ves en tus colegas, cómo ves que ellos eh, perciben, digamos, y cómo se sienten ellos, si se sienten con confianza, si se sienten con la preparación para poder asumir estos cambios. O hay Mm. mucha desorientación todavía o un poco de ansiedad frente a lo que pueda venir. ¿Mm? Sí, bueno, el departamento de historia que se compone en mi colegio igual, es bastante diverso.
tengo profesores muy jóvenes y hay profesores que ya están casi en retirada. Ya. Y también, bueno, ahí los chicos que nos están escuchando también van a darse cuenta que a veces los colegios, a veces nos juega un poquito en contra que, por ejemplo, en mi departamento tengo profes que no son especialistas en historia. Entonces, son profesores de general Mm. básica que por temas de horario, de horas, completación de horas, ¿cierto? Les dan la asignatura de historia. Entonces, claro, ellos están así como un poco más, veían todo esto como tan específico, asusta. Porque, claro, ahora el cambio curricular es desde primero, o sea, desde primero básico, entra como las habilidades que en el actual currículum no están como tan así como tan específicas. Personalmente, por ejemplo, a mí me tocó este cambio curricular donde yo no estudié en la Universidad de Educación Ciudadana, yo no estuve dentro de mi malla de Educación Ciudadana y obviamente tuve que estudiar, o sea, leer, informarme, buscar material, que eso es lo que uno hace constantemente en educación. Por ejemplo, también tuvimos que implementar ¿cómo se llama? Los electivos. De hecho, cuando se hizo el cambio o tuvimos que implementar estos electivos, que fue hace ya 4 años creo, tuvimos una reunión donde el director nos preguntó así como sinceramente, ¿usted se siente capacitada para dar un electivo? Entonces, claro, personalmente yo había hecho un magíster donde sentía que podía dar comprensión histórica del presente, pero por ejemplo ahora estoy dando economía y sociedad y yo economía no manejo mucho. Entonces, claro, uno tiene que estar constantemente estudiando y creo que lo que nos va a tener que, o sea, lo que va a pasar en general que uno como docente tiene que estar siempre como tomando cursos de actualización, eh, tiene que estar constantemente estudiando. No sé si habrá como una desorientación, por eso yo decía como al inicio, como que a nosotros agradecemos bastante que se haya dado esta instancia, porque por lo menos nosotros tenemos el material y sabemos, por ejemplo, cómo va a estar construido esta propuesta curricular o lo que finalmente se va a hacer. Entonces, claro, tenemos bastante tiempo como un poco para ir como viendo, ¿cierto? O cuál es el contenido que se va a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, en el eje de historia, como decía usted, claro, el eje de historia se achica harto, significativamente. Lo cual también nos llevó así como, ahí yo creo que hubo como un poco de miedo, así como chuta, pero si la mayoría nos gusta mucho historia, entonces como, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, ahí había como una especie de alerta, así como que, ¿qué va a pasar? Pero por otro lado, también entendiendo de que es un cambio importante, que es necesario, que educación ciudadana es algo que hay que tener, no es lo mismo la educación cívica que teníamos antes, pero finalmente también pone en el acento varias cosas. Por lo mismo que decía, claro, que ahí se menciona también los cambios políticos que hemos tenido, o por ejemplo el tema de los movimientos sociales, que a veces los chiquillos no manejan bien, entonces el tema de organizarse, que también no está como muy presente. Entonces como que hemos perdido hartas cosas que en teoría este currículum como que las, las recoge. Entonces en teoría, por lo menos desde mi punto de vista, o en general como el resumen que nosotros podíamos hacer, como que todos los profes quedamos como muy así, o como, está bueno este currículum, como que no, nos gustó harto. Eso. Bien. Bueno, por mi parte, yo, bueno, vuelvo a invitar a, a los participantes, a los asistentes, si quieren realizarle alguna consulta a Josefina, pueden hacerla a través del chat o si alguien por ahí quiere levantar la mano y quiere intervenir, por supuesto, bienvenido, bienvenida sea. Eh, respecto al tema de, justamente estaba pensando en el... Ah, eso era esa era la pregunta, ahora me recordé. Yo creo que un cambio relevante también que, a lo menos a mí, yo en mis asignaturas, en mis cursos en la universidad, generalmente yo hago, bueno, gestión curricular, gestión del aula, evaluación, y vemos, bueno, mucho también tenemos que ver ahí cómo los estudiantes planifican sus clases, planifican sus asignaturas, y bueno, los alumnos siempre les cuesta y es conflictivo el tema de los objetivos de aprendizaje, ¿ya?
Y ahora hay un cambio, porque los objetivos de aprendizaje que antes los teníamos separados, ya en el fondo por estos ámbitos del conocimiento, lo que era el conocimiento, las habilidades y las actitudes, ahora tenemos unos objetivos integrados que integran todo eso, ¿ya? Entonces, bueno, para nosotros eso va a ser un desafío nuevamente porque de alguna forma cuesta, y verdad que cuesta, digamos, en los estudiantes hay que ver eso, desarrollar esos aprendizajes en varias asignaturas, digamos, pero cuesta el tema de, de desarrollar los objetivos, o sea, perdón, de a veces o adaptar los objetivos al contexto educativo que corresponda en el momento y, digamos, y cuesta bastante. Incluso yo lo he visto en profesores que están en ejercicio, digamos, con los objetivos. De repente uno ve planificaciones, ve programaciones y ve que no hay coherencia entre objetivos, a veces estrategia, actividades. eh, entonces ahora, claro, se nos agrega no sé si dificultad, pero un elemento nuevo ese de esta integración. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Lo ves como algo eh, positivo? Y junto con esa pregunta de esto de la integración que se da ahora, ¿encuentras que esta actualización curricular eh, es un currículum más acotado, por lo tanto da más espacio para la flexibilidad curricular, para que los establecimientos puedan proponer eh, otros aprendizajes, otros contenidos, digamos, por supuesto, complementarios a lo que es el currículum base? Em, a ver, claro, o sea, yo lo veo por lo menos como un desafío, claro, porque igual el currículum actual es un desafío. Como dice usted, Mm, por ejemplo, si uno ve el currículum y los OA y los contenidos de primero medio, son una locura. mm. Cuesta mucho trabajarlos. Y creo que lo más importante también es que sea como significativo para los estudiantes. Yo creo que ahí está como la clave. Y lo otro, pese que, claro, se acorta o se achica el eje historia, claro, pero aparecen estos otros ejes que hay que trabajarlo. Entonces, no sé si va a quedar como tanto tiempo, porque ahora, no sé, tenemos, insisto, en primero y segundo medio son 12 14 OA, y igual estamos ahí al filo del tiempo, tratar de pasarlos, porque claro, si bien son, no sé, 6 OAs que se van a cambiar, el primero medio, por ejemplo, son OAs bastante grandes. Entonces, claro, dentro de eso hay como temas que hay que pasar, hay que dedicarle tiempo, etcétera, etcétera. Pero lo que pide y obviamente también las habilidades que nos va a pedir el nuevo currículum. Entonces, no sé si en temas de tiempo yo creo que que no sé si vamos a tener tanto tiempo de sobra o en realidad. Bueno, pero ahí está como la duda, pues. Ahí también está como claro, este desafío, cómo se va a implementar. Yo creo que ahí está estamos como todos muy expectantes finalmente de cómo se va a implementar este nuevo currículum. Insisto, como dije anteriormente, que si bien son estos cuatro ejes, bueno, el eje de escritura y lectura tiene que estar, me imagino, alineado con los otros, pero claro, tendré que yo que unir, por ejemplo, el eje de historia con educación ciudadana. Tengo que unir geografía específicamente con el eje de historia. Entonces ahí yo creo que está como el desafío. Eso. Claro, y también me imagino con este eje perdón, el que tú mencionaste, el de lectura ¿De y de escritura? escritura, también yo creo que de alguna forma van a tener que trabajar de forma complementaria con Sí, los profesores de lenguaje y comunicación. Yo hoy día estuve justamente presentando a unos estudiantes de práctica profesional en un colegio acá en Valparaíso y hablamos de ese tema, claro. que van a tener que trabajar, digamos, de manera eh, complementaria entre las asignaturas para poder abordar esos aspectos relacionados con la, es lectura Y y escritura. escritura, claro, desde la disciplina, pero
pero, pero todos sabemos que hay habilidades, digamos, relacionadas con ese ámbito que son transversales y se dan principalmente, se desarrollan en las asignaturas de lenguaje y comunicación. Claro, Eh, sí, y como tú dices, claro, estas bases siempre se llaman bueno, antes se llamaban los fundamentos, sí, los fundamentos, el marco, perdón, el marco curricular, las bases, siempre palabras que aluden como te digo, a algo, digamos, fundamental, sintético, algo de base, pero siempre son, al final, son bastante extensos, o sea, deja bien poco espacio al- a lo que es, digamos, el aporte, digamos, digamos, y la diversidad que se da dentro del sistema escolar y, digamos, y de los distintos territorios que hay en nuestro país. Entonces llegamos al final, claro, al final quedamos bastante atosigados, como se dice, ya solamente con lo que hay que lo que desarrollar en las bases. así Pero es. bueno, lo bueno es que son, como te digo, yo creo que de alguna forma yo creo que es un poco una ilusión también esto de generar ahora estos objetivos que involucran los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Claro, antes parecía, se veía Mm, más grande porque estaban todos separados, estaban escritos. Entonces ahora, claro, ahora puede ser que a lo menos en el papel se ve menos, mira, pero creo que, bueno, de todas maneras estamos llamados a que, si bien son los objetivos, digamos, y este es el currículum eh, que está establecido para todo nuestro sistema escolar y debe ser, digamos, cumplido por todo nuestro sistema escolar, bueno, tendremos que dedicarnos, sí, a hacer, digamos, la parte, digamos, donde conectar a nuestros estudiantes con un aprendizaje que sean significativos, que tengan un sentido para ellos, digamos, que sean contextualizados. Bueno, ahí tenemos que ser, digamos, creativos en lo que son ujú, las actividades, como nosotros desarrollamos nuestras clases, las estrategias, cómo los evaluamos. Y bueno, ahí es el campo que nos lleva así a, a poner en juego y desarrollar todas nuestras habilidades, nuestra creatividad como docente. así es. ¿Quién sabe después qué va a pasar de esto cuando se aprueben estas bases? Seguramente también me imagino, no sé, yo irán a proponer eh, programas. No sé si llegar, tú has escuchado algo de eso, digamos, si así como estaban con las bases antiguas, teníamos una propuesta, hay una propuesta de programas de estudio, no, no sé si en esto Mm, van a llegar a eso. yo me imagino que sí, o sea, debería. Sí, sí, por el fondo es seguir el... Sí, porque al final son programas propuestos, pero básicos, o sea, Sí. la verdad, la realidad dice que la mayoría de los colegios siguen esos programas, tal cual. Bueno, no sé si, a ver, quiero ver aquí si hay alguna otra consulta, pregunta, no veo manitos arriba tampoco. Voy a- Una pasada porque creo que ya hemos recibido bastante información, algo muy interesante. Lo que yo rescato, digamos, y lo significativo, ocupando, digamos, esos términos pedagógicos, que lo significativo sobre todo para los participantes de hoy, los que son estudiantes, los que son profesores en formación, es justamente conocer cómo en este caso tú, una docente, y también la experiencia que nos puedes transmitir de tu establecimiento, de tu comunidad educativa, cómo enfrentan estos procesos. Como Ujú, digo, procesos que lo dije antes, procesos que de alguna forma se van dando, son como cíclicos, un poco como el eterno retorno, van a cada cierto tiempo, digamos, es como una historia cíclica, van a volver, digamos, vamos a tener de nuevo, qué sé yo, actualizaciones o ayornamientos de los currículum. Vamos a estar sometidos, digamos,
constantemente a esto, ¿ah? Porque al final sabemos que el ámbito educativo es una continua mejora, es una progresión, es algo que es inherente, digamos, a, a nuestra profesión y al ámbito educativo. Así es que bueno, así como la sociedad va cambiando, nosotros tenemos que ir cambiando. Sí, Ese po. al final ese es el También es que el sino. currículum vaya cambiando también con la sociedad. Exactamente. O sea, es parte Ujú. de, de nuestro sentido y de nuestro ser como docente. Eso. Bien, si no hay preguntas, si no hay consultas, bueno, yo quiero dar por finalizada esta actividad, agradecer en primer lugar a Josefina por su, digamos, participación y por compartir sus conocimientos con nosotros, digamos, eso tiene que ser una característica, es una característica muy importante y muy relevante, creo que deberíamos, o sea, tenemos que tenerlas todos los docentes, todos los que trabajamos en educación, y tú nos has demostrado que tú la tienes con crece, agradecer entonces el que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y experiencia, agradecer también a los estudiantes y a las personas que también se enteraron por las redes sociales y llegaron a, a esta actividad. Agradecer también, como les digo, esa participación, su participación en esta actividad. Agradecer también a la unidad de vinculación de la carrera de Historia, a través de la profesora Marcela Cubillos, por haber gestionado la, esta actividad junto a Josefina. Y bien, y eso sería, digamos, y nada más despedirme de ustedes y hasta otra ocasión. ¿M? Y que tengan una buena tarde, una buena noche ya. Ya, Sí, me despido entonces. eso, también agradecer la invitación a los profesores en formación también por haber escuchado, por haberse interesado también, algo que les va, que les viene muy, que se les viene. Mm. Y gracias a la universidad y a Marcela Cubillos por la invitación. Y bueno, hay hartas cosas que uno quisiera como comentar, pero es una buena instancia también para hablar de estos temas. Así que muchas gracias. Bueno, habrán otras ocasiones más adelante. Seguimos en contacto, tenemos tu contacto y podemos de repente gestionar algunas otras actividades, digamos, interesantes para ti y para nosotros también, donde podamos compartir. Bueno, me despido entonces. Adiós y hasta una próxima. Que estén bien.